Hoy 12. Alvarado. Presente, buen día. Albia. Un ratito porque ya va a media cabaña. Albia no está, ¿no? Bueno, Presente, ingeniero, buenos días. Carrasco. Carrasco no está. Contreras. Presente, ingeniero, buenos días. Hoy día son 2 horitas, ¿no? Ya quería. Delgado. Delgado no se escucha. No, parece que Delgado no está. Garcés. Buen día, ingeniero, presente. Día. González. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día. Herrera. Jiménez. Buen día, presente. Buen día. Maruri. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Matamoro. Buenos días, presente. Méndez. Buenos días, presente. Ahora Gabriel. Buen día, presente. Mora Morán. Buenos días, presente. Moreno. Buen día, presente. Parrales. Buenos días, presente. Pisa. Presente. Cosa. Presente, ingeniero, Pombosa. Buenos días. Ruiz. Presente, buenos días. Torres. Buenos días, presente. Triana. Triana. Te voy despedida. Tutibén. Tutibén no está tampoco. Zambrano. Presente, Tutibey. Presente, ingeniero, buenos días. Ok. Ingeniero Buenos días, Herrera, Carrasco, ayúdeme con la presente. lista, ingeniero, que recién ingreso. Ya tiene fuga, señor. No, ingeniero, es que lo que pasa es que no tengo todavía celular, hoy día no tengo número todavía. Carrasco, presente. Ingeniero, buen día. Albia, presente. Buenos días, ingeniero. Carrasco. Delgado. Presente, Carrasco. Ya. Triana. No está. Ella creo que se retiró, ingeniero. ¿Cómo Se se, cambió de instituto, creo. cómo se va a retirar si nunca entró? O se cambió de instituto. Todos los grupos también. Bueno, los grupos que estaba Triana ya salados, pues ya se quedan 3 nomás. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado nosotros acá con ustedes? Ya habíamos visto entonces los principios de la electricidad. Ojo que estamos estudiando electricidad solo los principios, ¿ah? No es que vamos de directo aquí a montar una subestación eléctrica, porque más nos interesa es el tipo de... Escucha, ingeniero, no se le escucha. El tipo Se lo de... escucha a lo lejos. Es que estoy en un centro comercial. A ver, nos interesa entonces el tipo de riesgos que pueden surgir a partir del uso de la electricidad como un tipo de energía. Correcto. ¿Ya? Entonces tenemos que saber un poco de conductividad eléctrica, de resistencia eléctrica, cuáles son los materiales adecuados para hacer instalaciones eléctricas, ya los tipos de aislantes que pueden existir, porque la mayoría de los, mejor dicho, todos los EPPs diseñados para trabajar con corriente eléctrica son construidos de materiales aislantes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, habíamos visto esto, la maleabilidad, la resistencia de los materiales. ¿Qué más habíamos visto? La capa aislante. ¿La capa aislante de qué depende? A ver,
La capa aislante de los conductores, ¿de qué depende? Del lugar donde van a ser instalados. Correcto, Anita, ya usted se merecía un punto. Muchas gracias, ingeniero. El lugar donde vayan a ser instalados, ¿cierto? Si es a la intemperie, no tanto, ¿no? Pero si es sumergido, por ejemplo, en aguas servidas, en agua lluvia, ya requiere un mejor aislante, ¿no? Mejor aislante o varias capas de aislante. Aquí tenemos tipos de conductores, ¿ya? Tipos de conductores eléctricos que son sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Cuál es uno de los gases que transmite eficientemente la corriente eléctrica? Vimos un video nosotros. ¿Se acuerdan cuando prendieron las lucecitas? La WhatsApp. De neón. El neón, ¿qué más? El helio, ¿ya? Todos esos gases pueden ser de características electrolíticas, ¿cierto? Ya, así es que funcionan las luces que conforman la mayoría de los letreros luminosos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y hay luz de neón también. ¿Qué más tenemos? Claro. Tenemos conductores electrolíticos, ya vimos este video, aislantes líquidos. Vimos el experimento del agua salada también, ¿cierto? Sí. Conductores gaseosos, ¿ya? Déjenme ver por aquí. Ya esto lo vimos también. Miren, los electrones que están presentes en un gas. Mediante los electrones es que se conduce la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los mejores gases para transmitir? El nitrógeno, el cloro y el neón, cuando están ionizados. Hablamos de los tipos aislantes, del teflón, de la cerámica, de estas boquillitas antiguas que se usaban, ¿cierto? De porcelana. Porcelana, ¿cierto? Porcelana. Este es un portaposible, esta es una boquilla, ¿ya? La mica, ¿dónde encontramos la mica eléctricamente? ¿Dónde encontramos la mica? En la base del socket, ¿cierto? En la base, Sí, en la baquelita, en las baquelitas. en la base de socket de los medidores. El asbesto es otro material aislante, no solo aislante eléctrico, sino aislante térmico también, porque con el asbesto se fabricaban los techos de Eternit, ¿cierto? El vidrio también es otro. Pero es ahora cancerígeno. Claro, pues siempre ha sido cancerígeno, solo que no lo podríamos descubrir. Es un cancerígeno a largo plazo, pues no, ya cuando la gente, supongamos, este tipo de techo se implementó por los años 30 y recién en los años 70, 80 se descubrió que la gente moría de cáncer por este motivo, por este tipo de techo. Entonces provocaba una enfermedad a largo plazo. Ahora si te lo comes, lo ingieres, ya esa es otra historia, más directamente, ¿no? Aquí tenemos los... Ingeniero, ¿y por qué la ley no lo prohíbe que no se venda? Si sabe que esto está presente ya. ¿Por qué se sigue vendiendo estas planchas de Eternit? Aquí Y no, todos tenemos en nuestro techo Eternit. no, todos no, Anita, todos no. Casi la mayoría, pero... Gente que más o menos está informada y se interesa en la salud, ya lo cambió, pues, ¿no? La gente que no le para bola, bueno, cada uno, como yo les digo, las leyes están, los materiales están, y cada uno decide cómo vivir, pues, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, un amigo trabaja de supervisor de seguridad y la compañía de él tiene 20 años y él tiene más o menos unos 15 y él solo se dedica a cambiar techos, a sacar esos techos de Eternit para cambiarlos por otros. Esa compañía solo se especializa en eso. Además, esa compañía está autorizada para hacerse responsable de la disposición final de ese material. O sea, lo muele, lo recicla y lo desecha o lo trata o verá qué hace esa compañía con ese material. Pero se lo lleva y lo desaparece. Correcto. ¿Ya? Entonces las leyes son unas, sí es cierto, están para cumplirlas, pero ya depende de cada dueño de tu casa. Pues si tú le dices a un dueño de una casa, te va a caer cáncer con ese techo, él verá si tiene la plata o no para cambiarlo, ¿cierto? Ahora la ley no te puede obligar, porque la ley no te puede decir, te multo si no cambias ese techo de tu casa. ¿Cuáles son las consecuencias? Que tu familia se enferme. Nada más. Entonces, hay rasgos de un poco de libertad en cuanto a decisión. ¿Qué más tenemos? Algas, lana de roca, poliestireno, los diferentes materiales, ya vimos también aquí.
Ya, características de materiales aislantes, tipos de cargas inducidas, también ya vimos. ¿Qué es la electrización? ¿Cómo se fabrican los imanes? Es por carga inducida, ¿cierto? Ya vimos esto también aquí. Sí avanzamos bastante con esto. Carga por fricción. Hoy día iba a definir los temas de investigación para la electricidad, pero ya que hay muy poco tiempo, porque andamos por acá haciendo unos certificados de vinculación, haciéndolos firmar, vamos a cortar un poquito la clase. ¿Hasta qué hora era? Creo que 11, ¿no? 11:20. Anda con los engreídos, ingeniero. Con los engreídos, pues. Solo los engreídos, y ustedes también cuando ya terminen, egresen, se van a desaparecer. Eso es totalmente normal. A uno ni el saludo le dan después. Ya cuando ganen las 2 lucas, las 3 lucas, dicen, ese man no me enseñó es nada, yo todo lo aprendí en la empresa. Yo me voy a la USC de ingeniero, por si acaso. Ahí le envío un mensaje diciéndole que es el mejor ingeniero, tranquilo. Gracias a usted puede debatir con un eléctrico. Si ya no lo veo, por lo menos le comento los videos de YouTube y les doy like. Ya. Carga por inducción, ley de Coulomb. Ya, ley de Coulomb. Esto ya lo vimos también. Algo hemos avanzado. ¿Ya? La ley de Coulomb dice que las cargas diferentes se atraen, ¿no? Positivo y negativo se atraen, y entre las cargas iguales se repelen. Este es el principio de la electromagnetización, o sea, de la fabricación de los imanes. Los imanes no son más que un metal que eléctricamente fueron cargados o con más carga positiva o con más carga negativa. Nada más. También vimos la ley de Ohm, la fórmula, la aplicación de la fórmula, el despeje. Ya todo esto es retroalimentación. Retroalimentación, ley de Ohm. Correcto. Aquí tenemos un ejercicio en donde, ¿cuál es la fórmula? A ver, voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿cierto? Nos mandan a despejar la intensidad, entonces queda voltaje sobre resistencia, o sea, 12 voltios sobre 6 ohmios, y la respuesta es intensidad igual 2 amperios. 12 para 6 a 2, y la unidad que sale de voltios sobre ohmio es igual a amperios. ¿Ya? ¿Qué más? El campo eléctrico y la fuerza electrostática. Aquí nos habíamos quedado, creo. Ya, diferentes campos eléctricos. Este es el espectro radioeléctrico y radiomagnético. Decíamos que la electricidad, por la vibración de electrones a través de un conductor, siempre va a crear un campo electromagnético, ¿cierto? Donde quiera que un electrón se traslade, va a crear un campo. ¿Cuál es la intensidad del campo? Depende de la vibración o la cantidad de hertz que provoque esa onda. ¿Ya? Aquí tenemos la escala de hertz. No sé si se vea. ¿Ya? Las torres de electrificación de alta tensión, estas que están en la carretera, ¿ya? Son de 0 hercios, no 0 a 100 hercios. Hasta aquí se consideran, hasta aquí más o menos se consideran radiación no ionizantes. Hasta aquí, hasta la telefonía móvil, ¿ya? Pero aún así es peligroso dormir con el celular cerca. A partir de aquí, del microondas para arriba, donde hablamos de 10 a la 9ª hercios, o sea, 1 billón de hercios, 1 billón, ya se considera ya radiaciones ionizantes, o sea, radiaciones que pueden afectar a la salud, no que pueden afectar, que afectan a la salud. ¿Ya? Entonces ya habíamos visto esto, y este video no sé si lo habíamos visto ya, déjame ver. Disculpa, si aparezco por tu vida una vez más. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. No sé si sea el tema, pero el ingeniero Alcíbar ayer dijo que iba a hablar con usted acerca de las matrículas. En este video. Mande, Anita, disculpe. Sí, que el ingeniero Alcíbar dijo que iba a hablar con usted acerca de las matrículas. A eso es que me vine a Daule, pues también. Gracias, ingeniero. Para trabajar con las secretarias. Muchas gracias, ingeniero. Ya.
Bueno, habíamos visto esto, déjeme ver cómo estamos aquí. Intensidad, campo eléctrico. Ya es una fórmula, un ejercicio. Ya, esta es la explicación de la imantación por medio de electrificación. En las cargas, A ver, en atención. este espacio colocamos una carga con las cargas y se genera un campo eléctrico resultante. A ver, vamos a ponerle atención a esto, ¿sí? En otras cargas se puede generar un campo eléctrico. Un campo eléctrico puede generarse alrededor de una sola carga. Alrededor de No se entiende bien, ingeniero. varias. ¿Cómo? Que no se entiende bien lo que habla. ¿Y los demás? Está lento el internet, su internet. Escuchas borroso. Escucha borroso, Pisa. Sí. Eso es por otra cosa. Déjeme ver si me conecto al celular. Algo. Disculpa. Si aparezco por tu vida una vez más. A ver, vamos a hacer esta maniobra aquí. Voy a gastar datos con ustedes, carajo. Ingeniero, recuerda los viejos tiempos que íbamos en el expreso. Resulta que te quiero y que no puedo verte mal. Pura ingratitud nomás, pura ingratitud. Tú perdona, pero él no se merece tanto amor. Persona. Déjeme ver si lo identifica, ¿ya? Muy pedazos va a dejar tu corazón. Supuestamente ya está conectado a los datos del teléfono. Supuestamente. Vamos. A ver. Las cargas se necesitan para generar un campo eléctrico. Alrededor de una sola carga se puede generar un campo eléctrico. Si se tienen varias cargas, se genera un campo eléctrico resultante. A continuación, se muestra de forma gráfica cómo se genera un campo eléctrico alrededor de una carga. Imaginemos un espacio. En este espacio colocamos una carga fuente negativa. Y alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Las flechas representan las líneas del campo eléctrico. Por convención, las líneas entran en las cargas negativas. Ahora imaginemos un espacio. En este espacio colocamos una carga fuente positiva. Alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Por convención, las líneas salen de las cargas positivas. Continúo. Estudiemos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico generado alrededor de una carga negativa. Tenemos una carga fuente negativa y el campo eléctrico que ésta genera. Si colocamos una pequeña carga de prueba positiva dentro de este campo eléctrico, estas cargas tienen signos opuestos y se atraen. Es decir, esta carga fuente negativa atraerá a esta pequeña carga de prueba positiva. Y en cualquier parte del campo se seguirá atrayendo. Ahora imaginemos que la carga de prueba ya no está presente. Es decir, ya tenemos la imagen anterior. Imaginemos que esta pequeña carga de prueba ya no está presente. ¿Qué sucede en este punto? En donde está esa carga de prueba positiva. Aunque se quite la carga de prueba, el campo eléctrico sigue presente en ese punto. La intensidad del campo eléctrico depende de la ubicación del punto en la región alrededor de la carga fuente. Es decir,
dependiendo donde esté ese punto de estudio, dependiendo de la ubicación de este punto, el campo eléctrico será más intenso o menos intenso. La intensidad del campo eléctrico en un punto alrededor de la carga fuente se denota con la letra E mayúscula. Es decir, esta es la notación que se le da a la intensidad del campo eléctrico cuando se está determinando en algún punto alrededor de una carga fuente de un punto de cargas que genera un campo eléctrico. Estudiamos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico generado alrededor de una carga fuente positiva. Es decir, acá tenemos una carga fuente positiva y el campo eléctrico que esta genera. Si colocamos dentro de este campo una pequeña carga de prueba positiva, que tienen signos iguales, estas se repelen. Es decir, esta carga fuente positiva va a repeler a esa pequeña carga de prueba positiva en cualquier punto del campo. Ahora imaginemos que la carga de prueba positiva ya no está presente. Análogo del caso anterior, imaginemos ahora este caso y supongamos que ya la carga de prueba positiva no está presente. Aunque se quite la carga de prueba, la intensidad del campo eléctrico sigue presente en ese punto y en cualquier otro punto de la región alrededor del campo positivo. Es decir, esta intensidad del campo eléctrico sigue presente en cualquier punto del campo. Reglas para dibujar las líneas de un campo eléctrico. Las líneas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. En caso de que haya un exceso en cualquier carga, algunas líneas empezarán o terminarán en infinito. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa será proporcional a la magnitud de dicha línea. La dirección de la línea indicada por una punta de flecha es igual al vector E mayúscula. Dos líneas de campo no se pueden cruzar. ¿Cómo se calcula la intensidad de campo eléctrico originado en un punto debido a una carga eléctrica? Para determinar la intensidad del campo eléctrico en un punto alrededor de una carga Q, se utiliza esta fórmula. Acá en este cuadro explico con detalle lo que significa cada letra. A ver, entonces R sería la distancia de la carga al punto donde se requiere. O sea, mientras más cercano estemos donde está la carga, más intenso va a ser el campo eléctrico, ¿cierto? Si nos alejamos de la carga eléctrica que está produciendo ese campo, ya menos radiación de onda de frecuencia vamos a sentir. Correcto, por eso les decía, el celular a 2 metros en la noche, las casas mínimo a 50 metros de las subestaciones y a 50 metros de la línea de alta tensión y todo lo demás. Contenida en la fórmula. La E mayúscula es la intensidad del campo eléctrico y su unidad es el newton sobre coulomb. La R minúscula es la distancia de la carga al punto donde se quiere calcular la intensidad del campo y su unidad es en metros, ya que estos ejercicios normalmente se trabajan en el sistema MAS. La mayúscula es una constante de proporcionalidad. Su valor es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre el coulomb. La mayúscula es el valor de la carga y su unidad es coulomb. La intensidad del campo eléctrico que se genera en un punto es un vector. Sí, la intensidad del campo eléctrico que genera en un punto es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene todas las características y propiedades de un vector. El vector E mayúscula es tangente a la línea del campo eléctrico en el tangente. Sería el campo eléctrico generado por dos cargas. Tenemos en esta imagen dos cargas positivas de una magnitud y el campo eléctrico que en esta se genera. Como se mencionó anteriormente,
Las líneas del campo eléctrico salen de las cargas positivas, que son flechas, lo indican en este método. Continúo. Tenemos el campo eléctrico general con dos cargas que tienen distinto signo, pero igual magnitud. Observamos, como se mencionó anteriormente, que las líneas del campo eléctrico salen de la carga positiva y entran en las cargas negativas, como se observa acá. Esto sería el contenido del video. Espero les haya servido. No dejen de ver los siguientes videos de este curso. Ya, como ustedes ven, cuando tenemos cargas positivas y negativas actuando al mismo tiempo, se vuelve un campo eléctrico retornable, ¿no? O sea, hecho un ciclo constante, ¿sí ven? Como más o menos el campo electromagnético de la Tierra, así, ¿no? Ya, correcto, porque supuestamente, bueno, el polo positivo está en el norte y el polo negativo está en el sur. Entonces, entre los dos polos de la Tierra irradia un campo electromagnético, gracias a que el centro de la Tierra es de hierro, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es. Vamos a seguir. Ojalá se haya entendido. Niveles de tensión. Bórrame esa pantalla, esas rayitas que están ahí que están estorbando. Niveles de tensión de voltaje. Aquí nos vamos a enterar ya a qué se considera alta tensión, a qué se considera media tensión y a qué se considera baja tensión. Mucha atención con esto. Los niveles de tensión hasta 24 voltios, o sea, hasta lo que significa un circuito de un carro grande, de un camión que usa 2 baterías de 12 voltios, ¿ya? Ahí no hay restricciones de distancia. Hablamos de la distancia de seguridad, por si acaso. O sea, ¿a qué distancia es ponerse a salvo con respecto al voltaje? ¿Ya? A la intensidad de la carga. Más de 24 voltios hasta 1000 voltios, ¿ya? Es saludable ponerse a 0,8 metros mínimo de distancia, casi 1 metro de distancia. Hasta 1000 voltios, correcto. ¿Ya? Porque si nos ponemos a menos de esa distancia, las circunstancias pueden ser que nosotros estemos cargadas eléctricamente negativamente, o que estemos húmedos, ¿ya? O que tengamos alguna carga electrostática en nuestro cuerpo y seamos atraídos hacia donde está la carga, ¿ya? Más de 1000 voltios, cuando es más de 1000 voltios hasta 33.000 voltios, también tenemos que mantenernos mínimo a 0,8 metros, ¿ya? Cuando hablamos de 33.000 voltios hasta 66.000 voltios, ¿ya? Esto ya es media tensión. Hablamos de que es saludable mantenerse a 1 metro de distancia, 0,9. Correcto. ¿Ya? Cuando estamos a más de 66.000 voltios ante un conductor que esté cargado con ese voltaje y hasta 132.000 voltios, o sea, 132 kV, ¿cierto? 132 kV significa 132.000 voltios, porque la K suprimiría estos 1000, estos 3 ceros, ¿correcto? Porque la K significa 1000, ¿sí o no? Entonces, a ese voltaje es sano mantenerse mínimo a 1,5 metros. Más de 132.000 hasta 150.000 voltios a 1,65 metros. Y más de 150.000 voltios hasta 220.000 voltios mínimo a 2,1 metros, más de 2 metros. Entonces, aquí está la explicación de por qué los eléctricos de alta tensión usan pértiga. Pues no, pértiga, ¿qué es la pértiga? A ver, vamos a ver qué es la pértiga eléctrica. Seguramente ustedes la han visto a los electricistas trabajar con una pértiga. Esta es una pértiga eléctrica. Esa sirve para bajar la vela. Correcto, sirve para bajar la vela. Diferentes tipos de pértiga, ¿cierto? Subir también. Esta es pértiga telescópica, por ejemplo. Estirable, ¿no? Estirable, expansible. ¿Cómo se compone la pértiga? Aquí tiene un ganchito para bajar la vela. Con esto tú enganchas la vela y la alas. Y luego este de aquí sirve para subirla. Esta metes en el ganchito redondo y la subes cuando quieres conectar, ¿no? Las pértigas, lógicamente, son construidas de un material totalmente aislante, de fibra de vidrio.
Le cuento que por mi casa la hacen con una caña. Ya, pues por eso que se mueren. La madera es un material aislante, pero tiene que estar totalmente seca. ¿Y qué está seco en estos tiempos? Algo que está a la intemperie, nada está seco. Ya, entonces, pila, estos son pértigas, miren, aquí están trabajando, aquí está la mano, mira, aquí está la mano, mínimo hay 3 metros de distancia. Entonces vean que el trabajador no llega hasta el tope del poste para bajar esa vela. Usa la pértiga, manteniendo ¿qué? Manteniendo esta distancia de seguridad de 2 metros. Correcto. ¿Ya? Ahí está la explicación de por qué no suben hasta el tope del poste. Pues no. Miren, aquí hay otra, miren, trabajando mínimo a 3 metros de distancia. ¿Sí ven? Esto es alta tensión. Es una sola línea. ¿Ven? ¿Ya? Aquí está armando la pértiga, expandiéndola. Bien, seguimos. Muy baja tensión de seguridad. Hablemos de qué es muy baja tensión. A ver. Déjeme ver a quién. El que no tenga prendida la cámara lo voy a hacer leer. Y le voy a hacer preguntas. Enseguida, ¿no? Es como cuando Andrés Ramírez te estaba persiguiendo por el patio, ¿cierto? A ver, González. Muy baja tensión de seguridad. En los ambientes secos y húmedos se considera como tensión de seguridad hasta 24 voltios. En los mojados o impregnados de líquidos conductores, la misma será determinada en cada caso por el responsable de higiene y seguridad. No debiéndose superar en ningún caso las MBTS. Baja tensión. Tensión de hasta 1000 voltios. Media tensión. Corresponde a tensiones por encima de 1000 voltios y hasta 33.000 voltios, inclusive. Alta tensión. Corresponde a tensiones por encima de 33.000 voltios. Muy alta tensión corresponden a tensiones entre conductores que transporten más de 300 kV por fase activa. Por fase activa quiere decir por fase, no por fase alimentada. O sea, cada línea, por cada línea. 300.000 voltios por cada línea. Como les dije en el dibujo, como les indiqué en el dibujo aquí, 300.000 voltios en cada cable de estos de aquí. ¿Ya? Aquí, ¿no? Aquí, 300.000 voltios en cada línea de estas, por cada línea activa. Correcto. Entonces, muy baja tensión es menos de 24 voltios. Baja tensión hasta 1000 voltios, según la norma Irán. Esta norma Irán es una norma argentina, ¿ya? Media tensión por encima de 1000 y hasta 33.000 voltios. Alta tensión o alto voltaje corresponde a más de 33.000, ¿ya? Y menos de 300.000. Correcto. Miren que es lo mismo, vea, 33.000 voltios, o sea, 33 kV, y acá es 300 kV, 10 veces más. ¿Ya? Muy alta tensión hasta 300.000 voltios. Correcto. Dice, todos esos valores corresponden a tensiones alternas, de corriente alterna, ojo, a corriente alterna. Buenos días con todos. Permítame presentarme una vez más. Soy el ingeniero Rubén Galea Saldana. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un video que ha publicado el Ministerio de Energía y Minas. Este video trata sobre lo que es el riesgo eléctrico. Es importante que todos, niños, jóvenes y adultos, Nuestra vida diaria. El riesgo eléctrico y las situaciones peligrosas siempre nos pueden afectar. A ver, miren ustedes, aquí es un poste normal. El cable llega, este cable está electrificado, no cada línea. Pero resulta que para conectar o para hacer pasar la corriente eléctrica de esta línea a esta línea se coloca un puente eléctrico, ¿ya? Y va un aislante en cada punta, ¿cierto? Este es un puente eléctrico que coge el radio del poste. O sea, ¿para qué? Para que la electricidad
esté lo más alejado posible del poste, o sea, de la tierra eléctrica, ¿ya? Por eso que cada vez que ustedes ven, está rara esa instalación, dicen, no, es para mantener la energía o el viaje de electrones lo más lejos del puente, más lejos del poste, disculpe, más lejos del poste. Sobre todo cuando estamos en la vía pública. La falta de respeto, la vulneración de las distancias mínimas de seguridad, la invasión de las fajas de servidumbre de las redes eléctricas. Faja de servidumbre. Aquí están las torres de alta tensión. Entonces tenemos que tomar en cuenta la distancia mínima, porque estas casas que están aquí, ya les llega el campo electromagnético constante provocado por 300.000 voltios. Entonces no es sano estar en la faja de servidumbre, o sea, construir tu casa cerquita del campo eléctrico que provoca esta alta tensión de aquí. ¿Ya? Yo aconsejo 50 metros. Creo que la norma dice 50 metros mínimo. Imagínate tú, día y noche, las 24 horas, estar a merced de ese campo electromagnético. Claro, tú dices, yo vivo normal, pero a la larga, neuronalmente, va a haber consecuencias. Construcción de instalaciones eléctricas ilegales y o clandestinas a las que se suman las deficiencias técnicas y el deterioro normal. Estos son los carritos sanducheros de la calle, ¿cierto? Los que se ponen en la vereda. Mediado de estas instalaciones. También la ejecución de proyectos sin cumplir la normatividad vigente, principalmente el Código Nacional de Electricidad, Utilización y Suministros. No, principalmente el ¿Qué riesgo eléctrico ven aquí ustedes? A ver. La ventana que está cerca del tendido. La cometa. La cometa. Y la cometa. La ropa. Y la ropa también. Cometa toca ese La cable. construcción, La los cometa pilares. Hierro que está al lado. Estos cables están cargados, ¿cierto? La cometa toca ese cable, la cometa hace de tierra y hace un corto aquí y electrifica a la persona que está sosteniendo la cometa. Acá, esta ropa está húmeda, ¿cierto? ¿Ya? Y tiene poca distancia de seguridad con respecto a la línea activa. ¿Ya? Mire estos brazos que tiene el poste, vean. Estos brazos sirven para alejar a la línea de alta tensión del poste. ¿Ya? Para mantenerla lejos. Cosa que si viene un temblor, un terremoto, estos cables solo se amaqueen y no tengan contacto ni con el poste ni entre sí. Correcto. No es porque se dio la gana de hacerlo así. Son distancias de seguridad que hay que mantener. Código Nacional de Electricidad, Utilización y Suministros. No cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones. Son causas y situaciones que nos someten siempre a vivir en peligro. Por eso, cuando estés en la vía pública, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Conocer e identificar infraestructura